Dios bendiga a nuestros hermanos que están en el mundo entero. Yo soy vuestra hermana Cristina. Mi nombre en chino se llama Peyin. Yo desde como hace un mes y algo estuve testificando mi testimonio de que como el Señor me trajo en su camino. Y entonces yo en esta oportunidad sigo grabando y testificando mi testimonio, cómo que Dios hace paso a paso de convertir una china a una cristiana para servir a Él, para la honra y la gloria de su nombre. Bueno, vamos a compartir una porción de la palabra, amén, porque la palabra del Señor dice que todo lo que hablamos o todo lo que hacemos sea para glorificar su santo nombre. Vamos a abrir a nuestra Biblia o en su móvil en Jeremías 23. En Jeremías 23, 9, dice el título del tema que se llama Denunciación de los falsos profetas. Pues yo no vengo a decir que yo soy falso profeta, ni tengo este ministerio delante de Dios, sino que cuando yo estaba en el mundo, a mí me poseía un espíritu de mentira, que yo constantemente hablaba mentira. Pensaba que eso es algo normal, pero sin embargo no. Cuando me convertí en el camino, el Señor me hizo entender la vida espiritual. Era que un demonio me controlaba y la palabra también lo testifica. Y precisamente en el día de hoy vamos a compartir. Hoy es el 27, lunes de febrero de 2023. En el lugar donde estoy, pues en Barcelona, España. Bueno, y dice la palabra de esta manera. Denunciación de los falsos profetas. Jeremías 23, 9. A causa de los falsos profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales de desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino serán como rebaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometía adulterios y andaba en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer anjejos y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimenta con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y al cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Bueno, hay mucha gente que en el mundo dice, mira, para ser cristiano así mejor no soy. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos testifica que por su fruto lo conoceréis. Y así mucha gente, cuando yo estaba en el mundo, pues uno hablaba mentira. Piensa que nadie lo sabía. Pero la gente dice, mira, no me echa el cuento chino. Gloria a Dios, porque el que habla mentira se engaña por sí mismo. Sin embargo, yo me acostumbraba
tenía los labios inmundos delante de Dios, pescaba sin saber. Y aquí el Señor dice que hoy en día hay muchos mentirosos que le irritan, especialmente aquellos que dicen ser hijo de Dios, especialmente aquellos que dicen ser cristiano, pero con su hecho eran otra. ¿Por qué? Porque el Señor dice que se atreven a hablar mentira dentro de la casa de Dios. Dicen, en el versículo 17 dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, cada vez que esa persona hablan usando la palabra de Dios, como el diablo siempre también usa la palabra de Dios para engañar a las almas, dice que estos profetas dentro de la casa de Dios, acuérdense, mis hermanos, que la palabra dice que en el pueblo de Dios están el trigo y la cizaña. Y entonces los ángeles reportaron a eso al Señor y le dijeron al Señor, Señor, tú no sembraste trigo en tu campo, pues porque han salido la cizaña. Y entonces los ángeles le dijeron al Señor, Señor, tú quieres que nosotros vayamos y lo arrancamos. O sea, que lo eliminamos, lo sacamos de tu casa. Pues el Señor le dice que no, que hasta el fin del siglo. Si hoy en día, porque estamos viendo que hay mucho, dice que ser cristiano y está muriendo lo primero. Dice que son pastores, que son ministros, está muriendo primero. Claro, ciertamente algunos se apartan de esta tierra y va a la presencia de Dios por cuando han tocado su tiempo. Pero hay otros que se están muriendo repentinamente, que hoy en día podemos ver con nuestro ojo. Gloria a Dios, se está partiendo repentinamente. Y la gente tiene una duda en su corazón. Bueno, y no es cristiano, pues, ¿por qué se está muriendo así de joven? Precisamente, hermanos míos, porque la palabra dice que el juicio de Dios empieza por casa. Y la palabra del Señor a través del profeta que hace más de 2000 años, escrito por el profeta Jeremías, de que el título, como lo llaman, denunciación de los falsos profetas. O sea, dentro del pueblo de Dios está mezclado. Va a haber gente que está mezclado dentro del pueblo de Dios para engañar las almas, específicamente que son gente entrenado por el enemigo. ¿Por qué? Porque ellos tienen cierto conocimiento. Acuérdense que el diablo, gloria a Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días, el diablo fue a tentar al Señor. ¿Y fue con qué? Con la misma palabra. Y cuando en el tiempo de Adán y Eva, pues el mismo diablo también está utilizando de la misma palabra. Y así que nosotros tenemos que alertarnos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que en el fin del siglo va a haber muchos engañadores. Y va a haber muchos falsos pastores y muchos falsos profetas para engañar a muchos. A mí me duele mucho de que la palabra dice, y engañarán a muchos. La palabra del Señor no dice que engañarán a pocos, sino dicen, y engañarán a muchos. Y aún la palabra dice, si fuese imposible, engañará aún hasta lo escogido. ¿Puede creer eso, mis hermanos? Así que pedimos al Señor que nos abran los ojos espirituales, que nos abran los oídos espirituales para escuchar la voz de nuestro Dios, para escuchar atentamente la palabra y la profecía que es parte del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios habla por sueño, por revelación, por ángeles, por el Espíritu Santo, por profetas. Amén. Claro que sí, claro que Dios habla de distintas maneras. Y precisamente que estos falsos profetas, entrenados por el diablo, enviados por el diablo, mezclando en el medio pueblo de Dios, ¿para qué? Para sacar las ovejas de Cristo. Así que por eso que la palabra del Señor nos alerta y nos aconseja
que el que piense que está firme, mira que no caiga. ¿Lo dice así o no lo dicen? Bueno, gloria a Dios. Por eso que nosotros tenemos una batalla dura. ¿Por qué? Porque ya el Señor viene a buscar su iglesia. Ya el tercer sello está abierto. Ya faltan 4 sellos para que nosotros volamos con Cristo. Y la palabra del Señor nos dice, velar y orar para que no os sorprendáis aquel día y puede estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si nosotros, alguno tiene ministerio, tenemos que entregar al Señor, pues tenemos que prepararnos para entregar cuenta al Señor, porque nuestro Señor es nuestro jefe. Nosotros tenemos que entregar cuenta a nuestro jefe por todo nuestro trabajo. Mira que la palabra del Señor dice en su palabra que uno se lo entregó 5,000 y otro se lo entregó 2,000 y el último se le entregó 1,000. Gloria a Dios. Y al final, cuando toca el tiempo de entregar cuenta, el que el Señor había entregado 5,000, y él le dijo al Señor, Señor, tú me diste 5,000, he ganado doble con lo que me entregaste, aquí está. Y el Señor dice, buen siervo, entra con el gozo de tu Señor. Y el que el Señor entregó 2,000, también de la misma manera se le entregó al Señor. Señor, tú me diste tanto y yo he negociado y he ganado tanto. Y el que el Señor le entregó 1,000 por la pereza, por la flojera y no hizo caso, no escuchó a Dios. No lo escuchó, lo ignoró por completamente. ¿Por qué? Porque si uno es obrero de una empresa, el obrero conoce sus trabajos desde la hora que entra hasta que la hora se finaliza la jornada, pues un trabajador sabe perfectamente su trabajo. Y todos aquellos que tienen ministerio delante de Dios, que son llamados por Dios para ejercer el ministerio de apóstol, de pastor, de evangelista, de predicador, de maestro, como Dios le constituye en su casa, pues cada quien entrega cuenta a su Señor. Pero el que Dios le entregó 1,000, gloria a Dios, no quiso hacer nada, porque nunca tuve tiempo para leer la palabra. Nunca tuve tiempo para ir a la iglesia, nunca tuve tiempo para leer, tuve tiempo para escudriñar y estar en la presencia de Dios, preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Nunca preguntó a Dios, nunca buscó la respuesta de Dios. Si no, han visto la sanidad de Jesucristo, ha visto los milagros de Dios y estuvo en la casa de Dios, pero lamentablemente al final terminó mal. Como Judá Iscariote, nosotros sabemos que la Biblia registra que Dios principalmente escogió 12 discípulos y Judá Iscariote él es el tesorero. Él andaba con Jesús para arriba, para abajo. El Señor hacía milagros, caminaba y predicaba el evangelio. Los 12 discípulos andaban con el Señor. Y hoy en día nosotros como servidores del Señor andamos con el Señor, porque en la iglesia o fuera de iglesia o en la campaña nosotros seguimos viendo las obras de Dios, de que Jesucristo sana, que sea cáncer, que sean diabetes, que se han muerto, el Señor tiene poder para resucitar. Yo soy testiga de todo de lo que en estos años he pasado. He visto milagros y sanidades. Yo, como nací bajo una cultura asiática, una cultura de idolatría, nosotros, sin embargo, teníamos una cultura de hacer pacto con el diablo en una fecha específica anualmente, sea sacrificio de sangre, sea sacrificio de animal, sea sacrificio de libación. Yo no conocía a Cristo, pero el Señor vino y me llamó. Yo no sabía que yo pertenecía al reino de los cielos, pero el Dios del cielo, por su misericordia, vino y llamó para que le sirviera, para que yo me arrepintiera de mis pecados.
y me convirtiere en su camino para ser salvo. Aleluya. Y por eso aquí estoy. Agradezco a Dios y yo sé a través de la infunción de este video, si una persona ve mi testimonio, lo va a preguntar, ¿verdad que Dios existe? ¿Verdad que Dios es real? ¿Cómo hago yo para buscar a Dios? Qué buena pregunta si te surge eso en el corazón. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que escudriñemos la palabra. Y el Señor dice, todos aquellos profetas que tienen el espíritu de mentira, irritan y pecan contra Dios con su lengua. Sí, porque con la lengua hablamos. Aleluya. Por eso que la palabra dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Y por qué yo testifico esta parte? Porque yo era mentirosa. Pero cuando Cristo me trajo en su camino, el Señor me hizo entender la verdad, pues yo me tengo que apartar. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos diariamente está registrado. Porque el ángel de Jehová está alrededor de nosotros. Y en su mano está un libro, se llama libro de obra. Así como nosotros podemos ver con nuestros ojos que la Biblia es con tilde, está escrito con tilde y con jotas, pues en el libro de la obra es también escrito por los ángeles para reportar a Dios nuestro hecho delante de su presencia, para que en el día de juicio nosotros, cada uno de nosotros va a ser juzgado por Dios. Y el Señor dice que él con su boca le irritaban. Porque le hablaban al pueblo. Le hablaban. Así que, mi hermano, pida a Dios que abra sus ojos espirituales para ver bien. Si en la iglesia donde está congregando está en el Espíritu Santo o no. Porque la diferencia entre los mundanos y los cristianos es que en el cristiano mora el Espíritu Santo y en la iglesia de Dios mora el Espíritu Santo y los ángeles están adentro y el Espíritu Santo es quien guía la iglesia. Si estás interesado en buscar tu salvación, yo te pido que busques a Dios en ayuno, en oración. Dios hablará, porque así como el diablo sabe que Dios habla por sueño, por visión, por revelación, pues de la misma manera se está utilizando a sus instrumentos para engañar. Porque si una persona no está interesada en su salvación, bien, no hay problema, porque nadie le está obligando a buscar la presencia de Dios. Pero para todo aquel que está interesado en su salvación, pues pida a Dios que le abra los ojos, pida a Dios que le abra los ojos espiritual y escudriña la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está toda la verdad. Porque hoy en día hay diversas prédicas, mas la palabra nos dice, si aún un ángel que vinieren del cielo y nos predica un evangelio diferente a lo que está escrito, sea maldito, sea anatema. Porque todo lo que predican tiene que ser dentro de la Biblia. Porque yo he escuchado para todos que predican de esa manera, que yo me imagino, que yo pienso, pues si tú lo dices de esta manera, entonces no sabe nada. Porque todos aquellos que son enseñados por Jesucristo, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, no habla de esta forma, sino dice, así dice Jehová, así dice la palabra de Dios. Y con su testimonio convence a su prójimo de verdad que hubo un cambio en su vida, de que verdad, aunque no podemos ver a Dios, que Dios está en los cielos, pero a través de la obra que Dios hace en cada uno, a través de los milagros, de los testimonios de los demás, su conciencia le dice, Dios es real, Jesucristo vive, aleluya. Por eso, hermano, vamos a buscar la presencia de Dios en ayuno, en oración,
porque si no, de otra forma, mira, estamos riegando nuestras vidas y nuestra salvación, porque la guerra que enfrentamos son con los demonios y con Satanás directamente. La palabra dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y de huestes espirituales de maldad que huele en la región celeste. Son contra los demonios, mi hermano. Que no se descuide, porque los cinco vírgenes, dice la palabra del Señor, que son 10 vírgenes que el Señor lo han puesto como parábola, y 5 se preparó para recibir al Señor en el aire, porque se llenó su lámpara, porque buscó la unción del Espíritu Santo. Más los otros 5, mira, se inclinaba a la cosa del mundo, perdió su equilibrio en el camino del Señor. Está dentro de la iglesia, pero no se aprovechó el tiempo. Y pues cuando el Señor sonó la séptima trompeta, lamentablemente el Señor tuvo que dejar a ellos, porque hay requisitos que Dios nos pide para entrar al reino de los cielos. La palabra dice que tenemos que tener paz con todo el mundo y vivir la santidad, porque Él es santo. Los inmundos no entran al reino de los cielos, y mucho menos los mentirosos. Aleluya. Y por eso tenemos que preparar. Y el Señor tuvo que dejarlo a ellos, porque puede ser uno de nosotros. Si nosotros no lo preparamos conforme al mandato, el Señor, podemos quedar. Y al final nos quedamos, y ahí sí vamos a enfrentar el anticristo de cara a cara. No es que ya con la oración el Señor manda a su ángel para echarlo afuera, lo atan y lo manda al infierno. Y que los espíritus obedecen conforme a la autoridad que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, porque la palabra dice que el infierno no prevalece contra la iglesia. Pero en aquel momento ya el Espíritu Santo se habían ido y nadie se va a defender la iglesia, sino la iglesia misma, lo que se buscó, lo que se quedó, tiene que enfrentar el anticristo. Bueno, y que Dios tenga misericordia de mi alma. Yo no quiero que eso pase en mi vida. Por eso busca la presencia de Dios y por eso cumple mi deber y hablo a mi prójimo. Busquemos a la presencia de Dios al tiempo y fuera del tiempo. Amén. Que Dios le bendiga.